Volvamos a meditar nuevamente en la palabra del Señor y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 1 y versículos 19 al 21. Filipenses capítulo 1 versículos 19 al 21, que dice de la siguiente manera. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 21. No cabe duda de que si alguien nos puede enseñar y podemos aprender de alguien en un momento determinado respecto al hecho de que haya sido tocado por el Espíritu Santo y transformado de una manera verdadera y en ese sentido transformado en otra persona totalmente diferente por Jesucristo, ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña en su propia vida cómo es una persona, cuál es el proceder y cuáles los actos de aquella persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo, que ha sido transformada por Jesucristo, de tal manera que podemos ver nosotros el impacto que nuestro Salvador hizo en el apóstol Pablo, de tal manera que a partir del momento en que se encontró con el Señor, el apóstol Pablo, que era Saulo, fue otro totalmente diferente. Y en ese sentido podemos nosotros también comprender cómo es que el Señor Jesús obra en las personas, en aquellas personas que se dejan impactar y que en un momento dado se encuentran de una manera personal con nuestro Salvador, y a través de todos sus escritos prácticamente vemos la vida del apóstol Pablo manifestarse a través de sus cartas, a través de todo lo que él escribe, que en muchos aspectos involucra su propia vida para poder ejemplificar cómo es que una persona es transformada por Jesucristo y Jesucristo actúa a través de esta persona. Por eso entonces en esta hora vamos nosotros a meditar en lo que podríamos llamar una vida impregnada de Cristo. Una vida impregnada de Cristo. Como la parábola de nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba acerca del reino de Dios. Dijo el Señor, el reino de Dios, ¿a qué lo compararé? Bueno, es semejante a una mujer que echó levadura en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Y en este sentido podemos decir que el apóstol Pablo, las personas que conocen al Señor, que verdaderamente son transformadas por el Salvador, es como esta levadura, hasta que todo está leudado. Así el apóstol Pablo se impregnó tanto del Señor Jesús, era tanta la influencia de nuestro Salvador, de tal manera que incluso llegó el momento en que él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, no eran simples palabras que él pronunciaba, no era simple escritura que él les enviaba en este caso a los Gálatas para hablar acerca de algo que no había experimentado. Era una realidad en su propia vida. De tal manera que nosotros lo vemos en carne propia, podemos decirlo así, en lo que en él sucedía a cada momento y a cada instante, cómo es que él había sido impregnado de Jesucristo, de tal manera que a partir de entonces para él solamente existía Cristo. Y esto es lo que nosotros vemos plasmado precisamente en esta porción que nosotros acabamos de leer. No son simples palabras, es una realidad que el apóstol Pablo vivía.
Y en este sentido nos enseña el alto concepto en el cual nosotros debemos de tener a nuestro Salvador y cómo es que debemos de involucrarnos de Él, cómo es que nosotros debemos de vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que nosotros vemos en este pasaje. Por eso es que nosotros decimos y titulamos nuestro tema en esta hora, nuestro mensaje, una vida impregnada de Jesucristo. Es decir, Jesucristo prácticamente en la vida del apóstol Pablo surgía de todas partes, es decir, todos sus poros, todo su cuerpo, todo su organismo respiraba a Jesucristo. Toda su vida estaba involucrada del Señor Jesús, de tal manera que para él nada, absolutamente nada tenía razón fuera de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo también, incluso en esta carta a los filipenses, les dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Todo lo tengo por basura, solamente a Cristo, para ganar a Cristo. Es decir, su vida era el Salvador, su vida era Cristo. Y esto es una gran enseñanza y un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Debemos de aprender exactamente cómo es una vida que ha sido llena del Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo. Y en ese sentido, nosotros no solamente aprender, sino vivir de acuerdo a nuestro Salvador. Por eso incluso Él les decía a los corintios, imitadme a mí, como yo imito a Cristo, decía el apóstol Pablo. Mis amigos y mis hermanos, no eran simples palabras, era una realidad que él estaba viviendo día con día. Es decir, en su vida solamente tenía una razón para existir: Jesucristo. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos en este pasaje precisamente? ¿Cómo es una vida impregnada del Salvador, del Señor Jesucristo? Primero, una vida que ha sido transformada por el Señor y que vive realmente para Jesucristo. En primer lugar, cree firmemente en la acción de Dios. Lo cree. En la acción de Dios. Vean lo que nos dice el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque sé. No eran simplemente palabras teóricas. No era lo que él había escuchado por ahí. No, él les escribe a los filipenses y les dice exactamente, no solamente lo que él cree, sino lo que él vive día con día. Porque sé que por vuestra oración, es decir, la acción divina obraba de tal manera en su vida que él creía que por las oraciones de nuestros hermanos, de sus hermanos, de la iglesia, por las oraciones que ellos ofrecían delante del Señor, y lo creía firmemente, que estos hermanos estaban orando por él. Y esto nos enseña a cada uno de nosotros. La oración es vital para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos continuar y al mismo tiempo orando por otros y confiando en la acción divina, que Dios va a actuar de una manera real y verdadera. Porque sé, dice el apóstol Pablo, que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo, es decir, la acción, el poder, y en ese sentido, la influencia del Espíritu Santo, esto va a resultar en mi liberación. Recordemos que el apóstol Pablo estaba preso. Bien, allí preso, el apóstol Pablo se regocijaba en Jesucristo. Les escribía estas palabras
a la iglesia de Filipos. Y en ese sentido, nosotros podemos ver que aunque estaba encadenado en el cepo de lo más profundo, él estaba totalmente liberado. Y sé que por vuestra oración esto resultará en mi liberación. Ahora bien, si nosotros observamos el contexto y lo que vemos más adelante también, él no solamente creía el hecho de que iba a ser liberado físicamente, sino que incluso para él liberación era incluso, podemos decirlo así, de una manera espiritual o física e incluso la misma muerte. Para él era liberación. Cualquiera que esto fuera, iba a ser liberado. Es decir, el apóstol Pablo creía tanto en nuestro Salvador, creía tanto en nuestro Dios, de tal manera que él sabía perfectamente que la liberación iba a venir de parte de Dios. Y mis amigos y mis hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de aprender es precisamente esto. En nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana, nosotros debemos de aprender el hecho de que la verdadera liberación viene de parte de Dios, viene de parte de Jesucristo. Por eso, en una ocasión en que el Señor Jesucristo platicaba con los fariseos y con los judíos acerca de su propia persona, él mismo les dijo a los que habían creído en él: si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si vosotros permaneciereis en mí verdaderamente, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el apóstol Pablo lo estaba viviendo de una manera real y auténtica. Él creía en la absoluta liberación de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Por eso decía: yo sé que por las oraciones que ustedes hacen y por la suministración, la dádiva del Espíritu Santo, esto va a resultar en mi liberación. Mis amigos y mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, viene una verdadera liberación. El impacto del Espíritu Santo, el poder de nuestro Salvador se pone en acción en aquella persona que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo. Porque esto realmente es una vida impregnada del Señor Jesús, impregnada de Jesucristo. Y entonces creemos absolutamente en la acción divina. Y entonces nos volvemos personas que oramos, que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y continuamente estamos buscando su presencia. Y en ese sentido, la liberación viene a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo lo creía a pie juntillas. Es una verdadera realidad. Pero no solamente eso. En segundo lugar, él vivía para exaltar a Cristo. Una vida impregnada de Jesús vive para exaltar a Jesucristo y nada más. Versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Son palabras verdaderas que el apóstol vivía y experimentaba. Dice: conforme a mi anhelo de que en nada seré avergonzado. En nada. Mis amigos, mis hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de tener bien claras en nuestra vida es que el que en él creyere, dice la Biblia, y es una realidad,
no será avergonzado. No, nunca será avergonzado. Viva o muera, la persona impregnada de Jesús nunca será avergonzada. Nunca. Y por eso el apóstol Pablo lo escribía con entera satisfacción y con una certeza auténtica y verídica. Porque sé que por vuestra oración, ahora bien, que en ese sentido era su anhelo y era un anhelo verdadero, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. En nada. Y dice, antes bien, con toda confianza. Esto es una vida realmente consagrada al Señor. Estando en la cárcel, incluso dice la Biblia, cantaba al Señor, vivía liberado. No importaba que estuviera entre cadenas, vivía liberado. Y dice, con toda confianza, como siempre, como siempre. Ahora también, en otras palabras, antes Cristo había sido glorificado en su vida. Después Cristo había sido glorificado en su vida. Y ahora dice también, ahora también, Cristo será magnificado. Cristo será glorificado y exaltado en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. He ahí una auténtica vida consagrada a Jesucristo. Sus anhelos y sus esperanzas era Jesucristo. Su confianza inalterable era Jesucristo. Es decir, vivía, comía, andaba, bebía a Jesucristo. Su vida era en ese sentido una vida totalmente y enteramente consagrada al Salvador. Y dice, pero no importa, si muero, será magnificado Cristo, o por vida o por muerte. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, mis amigos y mis hermanos, es que ya nuestra vida no nos pertenece. La vida que nosotros vivimos le pertenece a Jesucristo, le pertenece al Señor, si hemos creído en Él. Si hemos creído en Él. Y si nuestra confianza es nuestro Salvador, entonces ya no vivimos para nosotros. Vivimos para Dios. Una vida realmente que se dice vida es una vida que está al tanto de que en ese sentido su vida esté consagrada al Señor. Como dice las Sagradas Escrituras, está viviendo en el Espíritu. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, todas aquellas cosas que pertenecen al Señor, ella la debe de vivir. Y en ese sentido, aquí ya no cabe nada absolutamente mundano y humano. Todas aquellas cosas que nosotros hacíamos en el mundo, mentiras, murmuraciones y cosas por el estilo, nada de eso existe porque es una vida consagrada al Señor. Es una vida impregnada de Cristo. Y por último, su todo es Cristo. Todo. Vean lo que nos dice el versículo 21. Dice, porque esta es la razón de todo lo que él viene diciendo. Dice, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En ustedes? Es decir, se pone de relieve el hecho de que está diciendo, esto resulta en mi liberación. ¿Liberación de qué? A lo mejor de este cuerpo. Y me voy con el Señor. Es decir,
Mi anhelo y esperanza están en Jesucristo. Ahora bien, vendrá la liberación. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense bien cómo una vida impregnada del Señor, todo en ese sentido en Cristo, para Él es realmente personal. Jesucristo se ha vuelto personal en su propia vida. Para mí el vivir es Cristo. No sé para ti. No lo sé. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está enseñando de que debemos de partir de nosotros mismos, no de los demás, de nosotros mismos, para manifestar en ese sentido nuestra vida cristiana. Debemos de partir, no de otros. No vamos a criticar nosotros la vida de otras personas. No, dice, para mí el vivir es Cristo. No sé para ti, pero para mí es esto. Para mí. Entonces, eso significa que en ese aspecto nosotros debemos de hacerlo muy personal. Por ahí vemos de repente letreros que dicen, bueno, Cristo te ama. Bueno, puede ser, sí es cierto, es una realidad. Puede ser que está bien el letrero, pero en realidad la Biblia lo hace personal. Cristo me ama. Cristo me ama, a mí, no sé a ti. Y el apóstol Pablo nos da el ejemplo. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Es decir, si muere, muere para Cristo. Es decir, en otras palabras, en su completa libertad es Cristo. Y en ese sentido, prácticamente, Cristo lo libera del sufrimiento, del pecado, del dolor y de cualquier otra cosa. Porque la libertad que Cristo da es no solamente en nuestra vida diaria, sino incluso en nuestra propia muerte. Por eso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era ganancia para Él, sabía, y para nosotros es una realmente ganancia, porque entonces ya disfrutamos de una absoluta libertad y estamos disfrutando personalmente de Jesucristo nuestro Salvador y de su gloria. ¿Y qué mejor que eso? Al ser liberados en el nombre del Señor. Mis amigos y mis hermanos, vamos a impregnarnos de Cristo. Los invito a que nos impregnemos de Cristo, que vayamos a las Sagradas Escrituras y no solamente aprendamos de Cristo, no solamente memoricemos textos, no, apliquémoslos a nuestra vida. Vivamos una vida auténtica y verdadera a través de su palabra, la enseñanza de la misma para impregnarnos de Cristo. Si nosotros hacemos esto, mis amigos y mis hermanos, entonces nosotros estamos en el camino realmente correcto y adecuado. No es en ese aspecto una vida totalmente contraria a la vida de Dios. No, es la vida que se consagra a Jesucristo. Es la verdadera vida. La verdadera vida. Impregnémonos de Jesucristo, del Señor, y vivamos una vida conforme a nuestro Salvador. Porque después de todo, ¿no acaso la palabra del Señor también nos enseña? El que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Ser como Cristo, ser como Él, ese debe ser nuestro anhelo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.